Bienvenidos una vez más, apreciados amigos, a ya el quinto episodio de nuestro podcast El Poder de la Virtud, donde las ideas estoicas milenarias no se quedan en el pasado y mucho menos en teoría, sino que las ponemos en acción. Hoy pues cerramos con broche de oro esta serie que hemos dedicado a las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Ya hemos hablado de la sabiduría, hablamos de la justicia y también hablamos de la moderación. Y esta semana pues nos toca detenernos en una virtud que potencia y da vida a las demás. Me estoy refiriendo al coraje. Ahora, antes de comenzar, una vez más quiero aclarar algo que me parece importante. En este podcast, tanto en esta serie sobre las virtudes cardinales como en todos los demás temas que hemos estudiado y que estudiaremos, los conceptos los tratamos de una manera introductoria. Recuerden que son episodios de entre 15 a 20 minutos y que cada una de estas ideas que compartimos tienen muchísimas ramificaciones y existe abundante material para profundizar. Pero mi objetivo aquí, como expliqué en el primer capítulo, no es dar una clase exhaustiva y aburrida, no, es compartir estos conceptos estoicos de una forma sencilla, de una forma cercana y sobre todo de una manera práctica. Lo más importante es ponerlos en acción, llevarlas a la vida diaria para que nos ayuden a vivir con mayor serenidad y con mayor claridad. Cada uno de ustedes ya podrá profundizar y adaptarlo según sus propias necesidades. Eso sí, como ya he dicho antes, estas ideas, junto con sus múltiples ramificaciones, nos acompañarán a lo largo de todo este camino. Las iremos retomando en los próximos episodios, serán repetitivas y profundizaremos con ejemplos concretos que nos ayuden a integrarlas de manera real en nuestra vida, ¿ok? Vamos a aprender muchos conceptos, pero todos van a ser repetitivos. Lo que ocurre es que el estoicismo, como todo lo valioso, necesita una práctica constante. Sus enseñanzas son como una herramienta. O sea, si no la usamos, si no la mantenemos en forma, pues se deteriora. Yo sé que a veces puede parecer repetitivo volver una y otra vez sobre los mismos conceptos, pero precisamente ahí está la clave. Necesitamos repasarlos muchas veces para poder aplicarlos de manera real y de manera eficiente en nuestras vidas. Además, muchas de estas ideas están interconectadas. Una necesariamente depende de la otra y por eso pues volvemos a ellas constantemente. Volvemos a verlas desde diferentes ángulos. Es como cuando nos encontramos con esos aforismos o esas frases estoicas que vemos en redes o en el internet o en libros. Esos pensamientos que en algún momento de la historia fueron escritos o dichos por los grandes estoicos y que en redes vienen generalmente en el formato de meme o de meme, para los que me escuchan en países de habla inglesa. Estas frases son muy inspiradoras. Yo mismo las leo todo el tiempo y hasta tengo una carpeta en mi computador donde guardo todas las que me cruzo. Mis favoritas incluso las escribo en mi diario estoico como recordatorio. Pero si no las repetimos y si no las traemos a nuestra realidad con ejemplos que conecten con nuestra vida actual, pues se quedan en palabras bonitas, amigos, y nada más. No basta con conocer esas ideas, hay que repasarlas y hay que vivirlas para que empiecen a moldear nuestra manera de pensar y de actuar, ¿listo? También quiero reiterarles antes de comenzar de lleno con el episodio que hoy sigo trabajando en crear nuestro Instagram y nuestro sitio web para que podamos interactuar como comunidad y para compartir reflexiones, ejercicios y seguir aprendiendo juntos. Pero quiero ser sincero con ustedes, lo que ocurre es que este podcast lo crea y lo produce una sola persona. Adivinen quién. Yo. Y pues mi intención nunca ha sido hacer algo por hacerlo. Quiero ofrecerle a la audiencia algo que valga la pena, algo que tenga calidad, porque respeto su tiempo y el espacio que comparten conmigo en cada episodio. Así que tomen esto como una promesa. Ese espacio o esos espacios van a llegar pronto y cuando estén listos se los haré saber. Solo les pido que tengan un poco de paciencia porque las cosas bien hechas pues se toman su tiempo. Y ahora sí, pues volviendo a nuestra virtud cardinal de esta semana, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de coraje, no estamos simplemente hablando de valentía física, de lanzarse a pelear a los puños y a las trompadas ahí una batalla campal o de enfrentar peligros externos. De eso no se trata. El coraje estoico envuelve mucho más, es mucho más profundo. El coraje estoico
es esa fuerza interior que nos permite mantenernos firmes frente a las dificultades cotidianas. Es esa capacidad de sostener y de defender lo que es correcto, aunque nos cueste, y sin importar las consecuencias, ¿vale? Es la decisión de vivir de acuerdo con la virtud, recuerden, apuntando a esa excelencia moral que nos conduce a la felicidad y que debemos demostrar cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y caóticas. Amigos, esa manera virtuosa de comportarnos, incluso cuando implica sacrificio y en ocasiones hasta pérdidas, ese es el coraje estoico. Y para comprender mejor la virtud del coraje, nuestra cronología histórica nos lleva tal vez a uno de los personajes más valientes, no solo del estoicismo, ¿no? sino de la historia universal. Viajemos en el tiempo al siglo I después de Cristo, ¿listo? Vamos a la época en que el estoicismo ya se encontraba firmemente establecido en Roma y recibamos con todos los honores que se merece a Lucio Aneo Séneca. Seguro que algunos, si no todos, ya han escuchado nombrar alguna vez a Séneca, ¿cierto? Y si no, pues aquí en El poder de la virtud de estoicismo en acción, será uno de esos personajes súper recurrentes. Además, existe muchísima información sobre Séneca y sobre sobre sus obras para que los que deseen estudiar su vida más a fondo, pues ahí tienen cómo hacerlo. Sin embargo, les anticipo que la siguiente serie del poder de la virtud será dedicada a este gran maestro y a sus enseñanzas, ¿vale? Bueno, pues conozcamos un poquito sobre este gran personaje, pero vamos a conocer un poquito nada más, porque como les dije, ya ahondaremos en su vida en próximos episodios, ya verán. Bueno, pues Séneca fue filósofo, fue político, escritor y consejero de emperadores, y se convirtió en una de las voces más poderosas e inspiradoras de la Roma antigua. Lo más importante fue que su propia vida fue un ejemplo, fue una prueba constante de lo que significa vivir con coraje. Porque vaya si Séneca necesitó coraje. Séneca no solo estuvo cerca de un gobernante complicado, ni de dos gobernantes complicados, sino de tres de los más temidos de Roma, y yo me atrevería a decir del mundo. Me refiero nada más y nada menos que Calígula, el emperador Claudio y Nerón. Imaginen ustedes lo que era vivir bajo el mando de Calígula, un emperador que desconfiaba y podemos decir también que envidiaba a cualquiera que sobresaliera demasiado. Y Séneca, con su talento para la palabra y con su manera de pensar, pues era imposible que pasara desapercibido para Calígula. Como diríamos nosotros hoy en estos tiempos modernos, qué estrés trabajar para este señor Calígula, ¿no? Sin embargo, pues Séneca logró sobrevivir en este ambiente hostil, gracias a su prudencia, a su fortaleza interior y sobre todo al coraje de mantenerse fiel a sí mismo y a su virtud estoica, en medio de un mundo lleno de intrigas y de sospechas. Imagínense ustedes que más tarde, ya bajo el imperio de Claudio, que era un emperador que no era tan sanguinario, sino más bien era como débil, manipulable y era medio paranoico. Y confiaba mucho en consejeros que eran muy corruptos. Y pues bajo el mando de este Claudio, Séneca fue acusado injustamente de un supuesto romance con una de las hermanas de Calígula. Y como castigo, Claudio lo desterró a la isla de Córcega y allí Séneca pasó alrededor de 8 años en el exilio. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaba para un hombre acostumbrado a la vida pública, a escribir, a debatir en el corazón del Imperio Romano, y ahora apartado de todo, condenado a la soledad y al silencio en una isla lejana? El exilio, pues, pudo haber destruido a Séneca. Séneca pudo haberse hundido en la desesperanza, en la queja o en la amargura, como a veces hacemos nosotros en situaciones más sencillas, ¿cierto? Pero no, por el contrario, fue allí donde Séneca demostró su coraje más auténtico. Séneca aprovechó esos años para escribir, para reflexionar y para fortalecerse espiritualmente. Séneca transformó ese aislamiento en una escuela de su carácter. Porque el coraje de Séneca no fue resistir un instante, un momentico, no. Fue sostener con firmeza un largo periodo de adversidad sin perder su equilibrio emocional, 8 años, y aprender a transformar ese periodo tan largo de dificultades en una oportunidad de crecimiento personal.
Y no olvidemos que aun cuando él mismo atravesaba el sufrimiento del destierro, Séneca tuvo la valentía para escribir obras destinadas a consolar a su madre. O sea, él escribió obras destinadas a consolar a su madre por su ausencia y a otros en medio de sus pérdidas. Es simplemente conmovedor, ¿no? Pensar cómo en su dolor fue capaz de dar alivio a los demás. Grande ese Séneca, ¿no? Porque él era consciente de que coraje es no dejar que la adversidad destruya lo que somos por dentro. Ahora fíjense que después de esos 8 años largos en el exilio, cuando ya finalmente regresó a Roma, Séneca terminó siendo tutor y consejero nada más y nada menos que de Nerón, ¿se imaginan? Tal vez el emperador más cruel, narcisista y egocéntrico que existió. Medio loco era este Nerón. O sea, cuando Séneca pensó que ya había salido de un problema tan complejo como el exilio, regresa a Roma y comienza un desafío todavía mayor. Volvió a necesitar todo su coraje, porque una vez más estar cerca de un tirano como Nerón no significaba para Séneca solamente disfrutar del poder que tenía, significaba también soportar la carga de la violencia, las sospechas constantes y el peligro. Séneca fue tutor de Nerón y obviamente intentó guiarlo con sus enseñanzas estoicas por todos los medios, sobre todo incitándole a la moderación y a que fuera un buen gobernante, pero ya sabemos que poco o nada se logró. Y un ratico sobre este tema. Para los españoles en la audiencia o quienes tengan la oportunidad de viajar o inclusive lo pueden buscar en internet, les cuento que en Córdoba, España, pueden visitar una estatua que representa a Séneca como tutor de Nerón. Se llama La Educación de Nerón, obra de Eduardo Barrón, situada en la glorieta de los Llanos de Pretorio de Córdoba. Al verla en persona, pues se percibe muy claramente lo que quiso transmitir el escultor, me parece a mí. El poco interés que Nerón muestra en aprender de Séneca. Nerón aparece con una expresión retraída, distante, mientras Séneca en el gesto parece esforzarse por instruirlo, por hablarle, por compartir conocimiento. Esa tensión entre maestro y discípulo se hace evidente en cada detalle de la escultura. Y aquí pues también podemos ver que el esfuerzo de Séneca por intentar guiar a un tirano nos muestra otra forma de practicar el coraje, ¿cierto? La valentía de hacer lo correcto incluso cuando las circunstancias parecen casi imposibles. Y bueno, no quiero extenderme mucho con lo que ocurrió después con Séneca porque ya estudiaremos cómo terminó esta relación en los siguientes episodios. Pero ahora lo que nos incumbe es que salgamos de Roma y traigamos todo esto a nuestro mundo moderno, ¿cierto? Al mirar la vida de Séneca entendemos que, al igual que las otras virtudes, el coraje no es cosa del pasado. Hoy también necesitamos esa fuerza interior para enfrentar nuestros propios retos, aunque se vean distintos a los de la antigua Roma. Aquí es donde podemos realmente empezar a aprender de Séneca. Aunque no vivamos rodeados de emperadores tiranos en el día a día, sí enfrentamos nuestras propias batallas donde el coraje se vuelve indispensable, ¿sí o no? Analicemos nuestra propia vida en algunos aspectos muy comunes como hacemos siempre. Que coraje es mantener nuestra dignidad, por ejemplo, cuando en nuestro trabajo nos sentimos subestimados. Coraje es no hundirnos en las quejas, lamentándonos inútilmente cuando una situación injusta parece no terminar, porque si pensamos bien y analizamos, pues quejarnos no soluciona nada y sí nos hace ver muy mal ante los demás. Coraje es resistir la soledad y las adversidades por graves que sean sin perder la esperanza. Coraje es aceptar que, aunque hay cosas que no dependen de nosotros, debemos aprovechar cada día para crecer como personas, como hizo Séneca en esos 8 años de exilio. ¿Se identifican ustedes con alguno de estos ejemplos? Bueno, y ahora sí, el momento más importante. Vamos a poner todo esto en práctica, vamos a traerlo a la realidad de nuestras vidas. La tarea estoica para esta semana será la siguiente. Como todos tenemos diferentes experiencias y dilemas en nuestras vidas, yo les mencionaré algunas situaciones muy comunes en nuestro mundo actual y pues ustedes se identificarán con alguna o varias y podrán trabajar en alguna en la que más aplique para ustedes, ¿vale? Por ejemplo, elijan conscientemente un momento de incomodidad física que normalmente evitan. Yo, por ejemplo, odio el agua fría y a veces me ducho con agua fría. O sea, que puede ser tomar una ducha fría cuando no les gusta.
Levantarse temprano puede ser otra. Hacer ejercicio cuando no les gusta o incluso dejar pasar una comida ligera sin quejarse, hacer un ayuno. La idea no es hacerse daño físico, sino pues entrenar la mente para recordar que siempre podemos soportar más de lo que creemos. Y también pueden identificar una situación donde han evitado decir lo que realmente piensan, por miedo a incomodar o a ser rechazados. Elijan a una persona de confianza y exprésenselo con respeto, pero pues con total honestidad. El coraje se entrena al hablar desde la verdad, aunque nos tiemble la voz cuando lo hacemos. También pueden identificar al menos una situación en la que normalmente dirían sí, solo para evitar incomodar o quedar mal. Esta ya la hemos estudiado en el episodio anterior. En ese momento, practiquen el coraje de decir no con respeto, pero pues con firmeza. Puede ser rechazar una invitación innecesaria, un gasto impulsivo o una petición que los aleje de sus prioridades. O en algún momento de esta semana, también lo hemos estudiado, ya apaguen el teléfono o la televisión y todas las distracciones durante al menos 30 minuticos, 20 minuticos. Y no hagan nada. Quédense en silencio, sin música, sin pantalla, sin compañía. Mediten si les llama la atención y si saben cómo hacerlo, porque la meditación combinada con el estoicismo es muy buena para vivir estos problemas que se nos presentan diariamente. Dejen que los pensamientos aparezcan en ese momento de silencio y obsérvenlos, sin escapar de ellos. El silencio suele ser incómodo, pero cuando estamos en silencio muchas veces descubrimos nuestra fortaleza interior. Y como siempre, si desean, pues registren sus ideas y sus pensamientos en sus diarios estoicos y déjenme saber qué piensan, qué les ha pasado por la mente. Yo ya pues comencé a hacerlo hace un tiempo, esto de escribir en el diario. Y lo interesante de esta práctica es que de vez en cuando yo regreso a mis apuntes, a mis notas, para recordar momentos que me han enseñado, experiencias que me han hecho crecer o simplemente recordar momentos especiales que he registrado ahí en el diario, y la verdad es que es realmente gratificante cuando lo hago. Estos ejercicios son como entrenar el coraje en cámara lenta, aprender a sostener, vamos a aprender a resistir y a darle sentido a lo que parece solo dolor o injusticia. Hacer estos ejercicios también nos enseña que nuestra situación siempre podría ser peor. Es importante que pensemos en eso. Nuestra situación siempre podría ser peor. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Me alegra muchísimo que hayan llegado conmigo hasta el final de ya el 5º episodio. Gracias por acompañarme, de corazón se los digo. Gracias por acompañarme en este camino de reflexión y de práctica estoica. Los invito a darle like a este podcast como siempre y a compartirlo con alguien a quien pueda servirle y pues dejen sus comentarios como siempre les digo. Antes de despedirme ya para terminar esta serie sobre las virtudes cardinales del estoicismo, quiero recordarles que el objetivo de este podcast es ir trabajando juntos en estos conceptos estoicos hasta que se conviertan en hábitos naturales, hasta que podamos aplicarlos de manera orgánica en nuestra vida diaria casi sin darnos cuenta, amigos. De hecho, estoy casi seguro de que con tan solo haber estudiado por encima las 4 virtudes cardinales y teniendo claro nuestro objetivo, muchos de ustedes ya han enfrentado momentos complicados, ¿cierto? Situaciones en las que quizá todavía muy consciente de estas ideas pusieron en práctica estos principios, ¿cierto? Y estoy convencido de que al hacerlo, superaron la dificultad y salieron de ella más fuertes. Así que felicitaciones por eso. Bueno, el propósito final es que lleguemos a encararlos armados de nuestra virtud de manera natural y sin pensarlo, orgánicamente. Porque, como dice nuestra frase mantra, la que guía este espacio, solo estas virtudes, saberlas usar y saberlas practicar, abren la puerta a la verdadera felicidad. Por eso que tengan una linda semana, amigos. Chao, chao.